Pero mientras Márquez cargaba con el peso de su leyenda, desde Europa del Este comenzaba a crecer la amenaza de Serhiy Fedchenko, el nuevo soldado ucraniano que llegaba acumulando victorias y destruyendo rivales con una frialdad inquietante. Algunos aseguraban que la vieja guardia mexicana estaba a punto de encontrarse con una nueva generación de peleadores del este europeo dispuestos a conquistar el boxeo mundial. Bienvenidos a Boxeo de Oro. Si estás interesado en conocer las mejores peleas, los momentos más legendarios del boxeo y a los atletas élite del pugilismo, estás en el lugar perfecto. Hoy te invitamos a conocer todo sobre la pelea entre Juan Manuel Márquez versus Serhiy Fedchenko. Pero antes de iniciar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Márquez, el símbolo de la técnica mexicana, el veterano refinado por guerras memorables y considerado en ese momento como el gran referente del boxeo mexicano, tras años de conquistar al público con inteligencia, precisión y valentía. Del otro, emergía Fedchenko, representante de una camada de peleadores de Europa del Este que comenzaba a sacudir el mapa del boxeo mundial con disciplina, fortaleza mental y resultados cada vez más difíciles de ignorar. Ucrania, Rusia y otros países de la región estaban produciendo campeones y contendientes de enorme nivel, hombres formados en gimnasios austeros y sistemas amateur rigurosos, peleadores fríos arriba del ring pero hambrientos de reconocimiento internacional. Fedchenko no era la excepción. Sus últimas actuaciones habían demostrado que estaba listo para algo más grande y que su oportunidad mundialista no había llegado por accidente. Márquez llegaba envuelto todavía en la polémica y el eco gigantesco de su tercera batalla contra Manny Pacquiao, una pelea que había dejado al mundo dividido y al mexicano con una mezcla amarga de orgullo y frustración. Aquella noche de noviembre de 2011 en Las Vegas, el MGM Grand fue escenario de otra guerra táctica entre ambos. Márquez boxeó con precisión quirúrgica, conectó los golpes más claros y logró neutralizar muchos de los ataques del filipino, pero las tarjetas terminaron decretando una derrota por decisión mayoritaria que para muchos aficionados y especialistas fue injusta. La sensación de que le habían arrebatado una victoria histórica convirtió a Márquez en una figura todavía más respetada. En México, la indignación se mezcló con admiración. Para una gran parte del público, Juan Manuel había derrotado al ídolo asiático y había demostrado una vez más que pertenecía a la élite absoluta del boxeo mundial. Aquella pelea no solo reforzó su reputación, alimentó su hambre. Cada entrevista posterior transmitía la misma idea, la necesidad de seguir peleando para demostrar que seguía siendo uno de los mejores libra por libra del planeta. Antes de aquel duelo monumental, Márquez había tenido una breve y explosiva presentación en Cancún, frente al colombiano Licar Ramos. Fue una pelea corta, casi violenta en su rapidez. Apenas en el primer asalto, Márquez derribó a Ramos y lo desmanteló con una precisión feroz hasta obligar al referee a detener el combate. Aquella victoria por nocaut técnico funcionó como un recordatorio de que, pese a la edad y las guerras acumuladas, sus reflejos seguían intactos. Y todavía antes, en noviembre de 2010, había protagonizado otra batalla intensa contra el australiano Michael Katsidis. Esa noche también dejó imágenes imborrables. Márquez cayó en el tercer asalto pero se levantó con la serenidad de los veteranos y terminó castigando poco a poco a Katsidis hasta detenerlo en el noveno round. Aquella actuación consolidó nuevamente su condición de campeón mundial ligero y reafirmó una narrativa que ya era parte esencial de su carrera, la de un peleador capaz de sobrevivir a la adversidad y convertir el caos en inteligencia ofensiva. Por eso, cuando se anunció el combate contra Fedchenko, muchos aficionados mexicanos lo interpretaron como algo más complejo de lo que aparentaba sobre el papel. No era solamente una defensa de prestigio, ni un paso previo hacia desafíos más grandes. Existía una presión silenciosa sobre Márquez. Después de la controversia con Pacquiao, el público esperaba que siguiera luciendo dominante, que no mostrara desgaste y que confirmara que todavía pertenecía a la cima. Pero mientras la atención mediática se concentraba naturalmente sobre el mexicano,
Fedchenko llegaba avanzando en silencio, con esa peligrosidad típica de los peleadores subestimados. Sus últimas 3 peleas mostraban una evolución clara y una resistencia mental notable. En febrero de 2012 derrotó ampliamente al húngaro Laszlo Fazekas en Múnich, dominándolo durante 8 rounds con autoridad y control. Meses antes había conseguido quizás la victoria más importante de su carrera, al superar al francés Willie Blaine por decisión unánime en Ucrania, capturando el título europeo superligero de la OMB. Aquella noche fue clave porque Blaine llegaba con reputación internacional y experiencia de alto nivel, pero Fedchenko lo combatió con disciplina, intensidad y una frialdad que impresionó a muchos observadores. Esa victoria comenzó a instalar su nombre en las conversaciones serias de la división. Incluso antes, frente a Artem Aybazidi, había sobrevivido a una pelea complicada y cerrada que ganó por decisión dividida. Ese combate reveló otra faceta importante: la capacidad de resistir bajo presión y adaptarse cuando las cosas no salían perfectas. En Europa del Este, el crecimiento del boxeo profesional comenzaba a sentirse como una reivindicación deportiva y cultural. Los aficionados de la región observaban cómo sus peleadores dejaban de ser simples visitantes incómodos para convertirse en campeones legítimos y protagonistas de grandes carteleras. Fedchenko aparecía entonces como parte de ese movimiento. No tenía la fama global de los grandes nombres estadounidenses o mexicanos, pero representaba esa nueva ola de boxeadores duros, disciplinados y técnicamente sólidos que llegaban sin complejos a disputar títulos mundiales. Su oportunidad frente a Márquez era vista en Ucrania como un momento histórico, una posibilidad de demostrar que podían competir de igual a igual contra las leyendas establecidas del deporte. La pelea fue pactada para el 14 de abril de 2012, en la Arena Ciudad de México, México. Estuvo en disputa el título mundial interino superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Un momento, amigo. Antes de continuar con esta grandiosa pelea entre boxeadores magníficos, te pregunto, ¿quién crees que será el ganador? Si ya viste esta pelea, exprésalo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a Boxeo de Oro, tu canal favorito para rememorar guerras sobre el ring. Juan Manuel Márquez regresaba al ring después de la amarga derrota frente a Manny Pacquiao, y el público observaba cada movimiento suyo con ansiedad contenida. Serhiy Fedchenko salió cauteloso, con una guardia alta y pasos medidos, consciente de que estaba entrando al territorio de uno de los contragolpeadores más inteligentes del boxeo. Márquez lucía relajado, casi frío, trabajando detrás del jab con paciencia quirúrgica. No tenía prisa. Estudiaba los reflejos del ucraniano, midiendo tiempos y reacciones. Fedchenko intentó sorprender con algunas derechas rectas mientras giraba hacia afuera, pero Márquez absorbía todo con movimientos mínimos de cintura y respondía inmediatamente con combinaciones compactas. El tercer round trajo una pelea más intensa. Fedchenko entendió que no podía limitarse a esperar y decidió aumentar presión. Durante algunos momentos logró acorralar a Márquez cerca de las cuerdas y conectar golpes al cuerpo que arrancaron aplausos del público. Pero el mexicano respondió con una clase magistral de contragolpe. Cada vez que el ucraniano se abría demasiado, aparecía la derecha recta de Márquez atravesando la guardia. El campeón mexicano comenzó además a trabajar con precisión abajo, especialmente con el gancho izquierdo al hígado. El lenguaje corporal de Fedchenko empezó a cambiar. Contra el hombre de Ucrania, Serhiy Fedchenko. Escuche nada más la forma en que, recibiendo a su héroe, está eufórico, gritándole al mundo. Soy yo acá contigo sentado y tengo las manos hasta que me suban. En el cuarto capítulo llegó el primer gran momento dramático de la pelea. Márquez empezó el round aumentando notablemente la agresividad. Ya no solo esperaba, ahora tomaba iniciativa. Fedchenko intentó responder en corto, pero el mexicano encontró el tiempo perfecto. Una derecha precisa aterrizó limpia, y enseguida un gancho corto mandó al ucraniano a la lona. Fedchenko cayó de espaldas,
sorprendido más por la exactitud que por la violencia del golpe. Se levantó relativamente rápido, aunque sus ojos revelaban desconcierto. Márquez caminó hacia adelante inmediatamente, oliendo la posibilidad de terminar el combate. En el sexto episodio, la presión del mexicano volvió a crecer. Márquez empezó a castigar el cuerpo con mucha más insistencia. Los hooks al hígado y las derechas al plexo comenzaron a ralentizar claramente al ucraniano. Muy inteligente y si los estilos y el americano es totalmente diferente, o sea, que el de nosotros. Y eso va a darle ventaja a Márquez, porque el estilo de trabajo le va a venir favorecido a Márquez. Obviamente que tiene habilidad y por eso a los boxeadores que se puede fulminar con un solo golpe. Claro, y está comprobado y viene mejor. Menos del 50% de todas las peleas entonces eso es una evidencia clara de que no es. Fedchenko seguía mostrando valentía, pero sus piernas ya no reaccionaban igual. En el octavo capítulo apareció nuevamente el desgaste acumulado sobre Fedchenko. El ucraniano respiraba con la boca abierta y comenzaba a bajar la guardia después de intercambiar. Fedchenko viene con una buena racha, mientras tiene que utilizar ese jab. Márquez detectó inmediatamente esos espacios. Empezó a conectar combinaciones más largas y fluidas, alternando cabeza y cuerpo con precisión de veterano. Una derecha particularmente limpia hizo tambalear las piernas del retador por un instante. El 12º y último asalto cerró la pelea con una mezcla de dominio y respeto mutuo. Fedchenko salió sabiendo que necesitaba algo extraordinario, pero el mexicano jamás le dio oportunidad. Se nota dentro del cuadrilátero y nada más de tú mirarlo, uno no te... se nota que nació para ser boxeador, nació para ser campeón, nació para ser... A su afición, dispuesto a dar todo debería de ser. Márquez dándole gusto a los deseos de... Asimiló los golpes del ucraniano y dijo, vamos a trabajar, vamos a emplear. Por lo menos está demostrando ganas de pelear en este duelo. Márquez boxeó con experiencia suprema, manejando distancias, cambiando ritmos y conectando los golpes más claros. El ucraniano continuó intentando atacar hasta el final, aunque cada ofensiva terminaba neutralizada por la inteligencia del mexicano. Márquez se ha tenido que limitar a golpes hacia arriba. Sí. ¿Te acuerdas? Ya no lo encuentra abajo. Ahí tratando de atacarse, se protege bien. Sí. Baja el brazo. Cuando sonó la campana definitiva, Márquez levantó apenas los brazos mientras el recinto entero se ponía de pie. No había dudas sobre el resultado. Las tarjetas reflejaron una victoria amplísima y dominante para el mexicano, que conquistó el título interino superligero de la Organización Mundial de Boxeo con una actuación brillante, cerebral y precisa. Esto ha sido todo por hoy en nuestra cartelera estelar. Sin embargo, no debes olvidar que para tener asientos en primera fila en nuestros próximos combates, debes suscribirte al canal, comentar qué te pareció esta guerra sobre el ring y activar las notificaciones. Te esperamos aquí en la Arena de Boxeo de Oro.